Sí, bueno, es muy complicado y además me llena de muchísima preocupación. Así lo manifesté ese día porque realmente había una expectativa que no se llenó y la expectativa iba más allá, digamos, de un discurso un poco romántico. Queríamos ver la hoja de ruta, la hoja económica de ruta, la hoja de reactivación económica, la hoja que nos permite como costarricenses poder tomar decisiones y que nos permite como diputados del Congreso de la República poder tomar decisiones. Y creo que eso no se dio, es bastante grave y bastante delicado. Incluso enterarnos de que, por ejemplo, el día de mañana se vaya a estar hablando de la propuesta para rescatar la caja, es decir, 2 o 3 días después, pudiendo haberlo hecho en el seno de la Asamblea Legislativa, con todos los diputados de la República, pero además con todos los costarricenses escuchando. Eso no está bien hecho. Me parece que incluso es una falta de respeto para con el primer poder de la República, en un momento en el cual la confianza es la palabra más importante, ¿verdad? Y yo creo que, bueno, que ahora tendrá, supongo yo, el gobierno una misión muy grande para volver a establecer puentes con todas las fracciones y con todos los diputados de cara a lo que viene. Doña Karina, ¿a usted qué le parece, qué impacto tenga? Porque claramente cuando uno escucha a don Erwin y escucha a doña Ivonne, hay una desazón muy compleja respecto a las palabras del presidente de la República, a las palabras y a los silencios, porque no es solo lo que dijo, sino lo que no dijo. Doña Karina, ¿a usted qué le parece? Primero quiero aprovechar para agradecer nuevamente el reconocimiento que hizo el presidente al mencionar proyectos de ley en donde yo tuve el honor de liderar, proyectos como el acuerdo con el Reino Unido, proyectos como el TLC con Corea, proyectos como ponerle topes y límites a las comisiones a través de el uso de los datáfonos en el sistema de tarjetas de crédito, el proyecto del retiro del FCL, entre otros, pero específicamente estos 4 yo creo que es digno de reconocerle nuevamente que hizo ese reconocimiento público de esos proyectos y de otros más. El hecho que ayer pues muchos de los diputados que hablamos sobre el discurso del presidente nos opusimos a la forma de que cómo lo realizó. ¿Y esto por qué? Porque no es algo nuevo, no es algo que hemos estado pidiendo simplemente porque sea antojadizo. Hemos venido pidiendo que tengamos una hoja de ruta, que tengamos una claridad en cuanto a los aspectos económicos de cómo va a manejar el país en estos 2 años. En los 2 años anteriores también veníamos pidiéndole la misma hoja de ruta en cuanto a la reactivación económica y bueno, don Víctor no me deja mentir, don Víctor la semana pasada aquí mismo hizo mención de que el presidente en el discurso iba a hablar sobre las políticas económicas que iba a proponer el presidente. Entonces, esa expectativa que nos creó a los diputados, por supuesto que crea molestia. Y esto porque la coyuntura en la que esta Asamblea Legislativa ha actuado con el gobierno fue única y de verdad, o sea, nos quitamos las banderas, nos arrollamos las mangas, trabajamos de lunes a domingo, sin horario, poniéndonos a las órdenes, presentamos muchos proyectos, acogimos los proyectos que nos entregaba el Ejecutivo y los volvimos a hacer. No hubo una posición egoísta, no hubo mezquindad. Y aquí pues lo que nosotros esperábamos era que del otro lado nos respondiera con lo que le hemos venido pidiendo. Pero incluso lo embarcó a usted. Es decir, la semana pasada cuando hablamos de la batuta, ¿se acuerda? ¿Sí? Usted decía, Randall, espérese al lunes. El lunes van a estar los anuncios económicos y resulta que lo embarcó porque no estuvieron. No me siento, yo no me siento embarcado de ninguna manera. En realidad el discurso del presidente permite establecer orientación y guía. Que no se presentó el lunes un conjunto particular de acciones, 1, 2, 3, tales y cuales, y con tales efectos o tales resultados, pues esto se hará en el momento que el presidente indicó. Creo que el discurso estaba decidido al final ponerlo
en la dimensión en que se puso. Pero aquí lo que tiene que quedar para los efectos incluso de la pregunta que usted hacía a los colegas en el arranque con el arranque del programa, Randall, aquí lo que importa es que al final todas y todos vamos a enrollarnos las mangas y vamos con el Ejecutivo y con todos los actores productivos y sociales de este país a trabajar en lo que nos toca, que es sacar adelante los proyectos de ley, sacar adelante las iniciativas que nos correspondan. Yo quisiera pedir el uso de la palabra cuando se pueda, por favor. Sí. Yo nada más antes de que Ivonne use la palabra, yo creo, don Víctor, que sigue usted exactamente con un discurso esperanzador, pero aquí la pregunta es clara, es si hay claridad o no, si hay ruta o no hay ruta, pero arrollarnos las mangas, todos podemos arrollarnos las mangas de buenas intenciones, puede vivir el mundo, pero necesitamos los hechos concretos. Doña Ivonne. Sí, no solamente eso, vamos a ver, no se vale decir que toca arrollarnos las mangas porque desde hace rato las tenemos arrolladas. O sea, nosotros entramos a este Parlamento con las mangas arrolladas y prueba de eso es que este Parlamento ha sido uno de los más productivos en la historia del primer poder de la República, con una cantidad de aprobación de proyectos que no solamente es cantidad, sino calidad de proyectos que lleven al país hacia una mejor Costa Rica, número uno. Número dos, yo, don Víctor, de verdad, y con el respeto que usted se merece, aplaudo su lealtad al gobierno PAC, pero creo que también ya basta de mezquindad y ya basta de soberbia. Es hora de reconocer que el país se nos ha ido por las manos. Es decir, ya la Costa Rica que habíamos heredado de un gobierno Solís Rivera que venía golpeado por un tema económico que no, o sea, no tiene una magnitud de explicación, la irresponsabilidad con la que se manejaron las finanzas públicas en el gobierno de Luis Guillermo Solís. Ya veníamos golpeados por eso además. Y venir aquí a decir entonces que el discurso del señor presidente sí dio rendición de cuentas, no se vale, don Víctor, no se vale que nos agarremos del dolor de los demás, porque mucha gente hoy está sin comer, mucha gente hoy está esperando todavía el bono proteger, desde hace 4 semanas que aplicaron al bono proteger y al día de hoy no lo han recibido, cuando la ministra dijo que iba a ser algo expedito, que tenían todo fríamente calculado, y eso si queremos entrar en el tema COVID, que creo que no vale la pena, porque, vuelvo y repito, la institucionalidad ha respondido, pero no se vale decir que aquí no nos hemos arrollado las mangas. Aquí lo que ha faltado es un norte claro, una hoja de ruta en materia socioeconómica. La discusión en este Parlamento de proyectos, y lo hemos dicho una y otra vez, que traigan réditos a largo plazo a este país, como lo es una reforma del Estado, que yo considero ya no pasa por una reforma del Estado, ahora pasa por toda una transformación para esta nueva Costa Rica que vamos a tener que enfrentar. ¿Cómo apalancamos nosotros a los sectores productivos, don Víctor? Al día de hoy no hemos recibido respuesta de eso, y entonces es el anuncio de la comisión que se va a crear para anunciar las medidas que van a venir a apalancar a esos sectores. Pero ¿para cuándo? Si es que se nos va a acabar la moratoria. Ayer le decía a alguien esto, la moratoria no es eterna, los bancos no van a tener moratorias eternas. La suspensión de contratos tienen una vigencia, las reducciones de jornada tienen una vigencia y ya estamos alcanzando índices históricos de terror, de desempleo. ¿Qué va a pasar cuando terminen esas moratorias con todas esas personas? ¿Cómo los vamos a sacar adelante? Aquí tenemos que meternos nosotros en 3 temas: gastos corrientes, el bolsillo de los costarricenses y cómo apalancamos al sector empresarial, que es el que genera el PIB en este país, que es el que genera y el que le da de comer al sector público, el que genera impuestos, y es a través de esos impuestos que se paga y se saca adelante este país. Es cómo vamos nosotros a apalancar ese sector privado. A mí, mire, me aterra, pero por lo que he escuchado, ese petit comité que está discutiendo las medidas económicas que van a anunciar para anunciar el anuncio de la comisión, vuelvo y repito, tiene que ver con un incremento del IVA al 15%, dígame usted.
o de una contribución solidaria de las zonas francas. O sea, eso es fuga de inversión y nosotros es lo menos que necesitamos en este momento. Yo creo que no podemos ser irresponsables. Esta asamblea ha sido responsable en discutir los proyectos de ley que se han tenido que discutir, pero inclusive en sesión extraordinaria estuvo mermado el Ejecutivo de traer a este Parlamento los proyectos de ley que se necesitaban para traer de una vez por todas esa transformación, esa reingeniería del Estado que lo va a convertir en un Estado más óptimo, ya no ocioso, lleno de instituciones que no hacen nada más que estar fugando todo lo que entra a las arcas del Estado. Don Erwin, voy, don Víctor, don Erwin. Sí, muchas gracias. Vamos a ver, que nos digan a nosotros, que nos hacen una invitación a trabajar unidos, ni siquiera tiene sentido, porque es que hemos trabajado 24/7. O sea, no hay un proyecto de ley en el que esta Asamblea Legislativa no haya participado con toda la energía, con todo el compromiso del mundo. No es para que nos inviten a trabajar, es para que nos inviten a que busquemos las soluciones, pero había que establecer una hoja de ruta. Yo con todo el cariño y el aprecio, y jamás me atrevería a darle una recomendación a don Víctor, que es alguien muy experimentado en esto, pero creo que hay que reconocer errores y a partir del reconocimiento de errores volver a tender puentes, porque sí quedó mal el presidente en su planteamiento. Fue un planteamiento muy incompleto y había que leerlo también entre líneas. O sea, a mí me preocupa que tras de lo corto que fue, la lectura entre líneas es muy delicada. Es decir, me voy a rebajar un 10%, ¿para qué? Para establecer un impuesto a los salarios, a todos los demás. Yo voy primero, pero el impuesto va ahí. Bueno, si eso era el tema, había que anunciarlo. O sea, había que anunciarlo de cara, porque supongo que si se llega a esa medida es porque no hay otra. Yo sé que hay otras y las hemos visto aquí. Pero bueno, reconocer que fue un error, no referirse a la ruta económica es muy importante y es muy importante de cara a lo que viene. Tenemos que seguir arrollado de mangas, no hemos dejado de estarlo. Entonces, Dave, yo creería que no son invitaciones, son soluciones. Y en ese camino, pues pueden contar conmigo, con demás diputados, pero no en retórica, ni tampoco en tapar otro error cometido por el presidente. Y lo digo, es que a mí ni siquiera me gusta entrar en esos controles políticos de que hay que criticar al presidente en el discurso, porque sí, eso ni siquiera me gusta, porque si tuviera buenas propuestas, también estuvieran resaltadas. Y el tema no está en lo que viene en el discurso, el tema está en lo que no viene en el discurso, y eso es lo delicado, y eso es lo que se le está reclamando al presidente, con toda la lógica del mundo, y también a los compañeros de la fracción de gobierno. Don Víctor, ahora sí, por favor. Sí, gracias. Siempre trato de ser muy cuidadoso con los tiempos verbales. Yo siempre he insistido en que venimos trabajando. La alusión a arrollarse mangas tal vez no fue la más feliz. Lo que quiero decir es, hemos venido trabajando, hemos venido haciendo bien la tarea, tenemos que seguirla haciendo. Yo quisiera ver si en los próximos minutos al menos lograra con las colegas, el colega, ver si coincidimos en esto. Si coincidimos en los propósitos. Yo he mencionado que el presidente nos habló y ha venido hablando al país durante las últimas semanas de que tenemos, digamos, 5 propósitos. Uno grande, que es el sanitario, ¿verdad? Que es evitar muertes y enfermos. Y otros 4, proteger a los más pobres y desprotegidos, proteger el empleo, proteger el parque empresarial del país para que no desaparezca y proteger también el funcionamiento de las instituciones del Estado. Entonces, a mí me parece muy importante si nosotros 4, porque estoy seguro que sí, coincidimos absolutamente en esos 5 propósitos. Ok. Permítanme el abuso de darlo por sentado. De partir de que estamos
nosotras y nosotros, diputados y diputadas de la República que participamos en este espacio, en este programa, de acuerdo en eso. Bueno, para cada uno de esos propósitos, esta Asamblea ha venido aprobando iniciativas. Yo quería aprovechar para hacer un comentario al respecto, don Víctor y compañeros. Yo tengo claro lo que hemos hecho, don Víctor, y más bien nuevamente gracias por el reconocimiento de lo que ha hecho la Asamblea Legislativa, porque lo que usted acaba de decir de todos los pilares están enfocados en el trabajo de la Asamblea Legislativa. Lo que no tengo claro es más bien si el Ejecutivo, qué es lo que ha hecho el Ejecutivo o qué es lo que quiere hacer. Yo quisiera más bien saber cuáles son esas líneas estratégicas y para adaptarse en los próximos 6 meses como país. Y cuando hablamos de una hoja de ruta tiene y lo veo hasta lo comparo con una empresa. Usted cuando tiene una empresa, una situación económica difícil, entonces usted tiene una hoja de ruta, ¿cómo va a hacer para levantarla? Y va a tener el paso 1, el paso 2 y el paso 3. Y aquí enfocamos escenarios de acción, hacemos análisis de riesgo, vemos cuál es la situación actual. Entonces me gustaría también saber cuál es la situación del Estado actual, cuál es la situación del país en este momento. Y ayer en mi discurso, don Víctor, que lo hablaba ahora incluso con el jefe actual de fracción del PAC, yo mencionaba no solo es el tema de crítica, yo respeto cuando se dice que el que critica por criticar y sin proponer, pero nosotros hemos hecho muchas propuestas, incluso ponía ejemplos en el discurso de ayer de propuestas que puede hacer el Ejecutivo, cosas que hace el Ejecutivo y que de nada tiene que ver el legislativo. Por ejemplo, la inversión en infraestructura digital. Y me dirían, bueno, pero es que no hay recursos. ¿Cómo no hay recursos? Hay recursos en Fonatel. Don Erwin. Bueno, hay claridad y creo que consenso en casi todo el país de que el mensaje venía incompleto. Pero bueno, ahora hay que empezar a partir de ahora, por el bien del país, además, ver hacia dónde vamos a caminar. Ver en qué cosas vamos a tener consensos, ver cuáles van a ser los proyectos que sí vamos a aprobar a corto plazo, ver cuáles van a ser los que vamos a aprobar a mediano plazo y cuáles son los que se van a tener que debatir fuertemente porque no tenemos consenso. Y en esa hoja de ruta de la Asamblea Legislativa nos toca a nosotros articular la otra hoja de ruta que tiene que ver con las soluciones económicas del país. Esperaría que también llegue, o sea, no porque no se haya presentado, no porque el discurso venga incompleto, no quiere decir que no se tenga que realizar. Eso simplemente es una labor incompleta hasta el momento del Ejecutivo. Pero si lo recibimos mañana, pasado mañana o el día que siga, ese día tendremos que empezar a revisarla, no antes. Mucha de la presión y la responsabilidad y de la visión, incluso de los éxitos de este gobierno ha estado en decisiones importantes de la Asamblea Legislativa, en la posibilidad de poder ponernos de acuerdo, y eso no lo podemos perder. Así que, digamos, de momento yo, con el tema del discurso del presidente, más que eso ya no hay por dónde verlo, por dónde simplemente decir que está incompleto y que estamos a la espera de que se complete el mensaje para ver en qué podemos ayudar, dónde podemos construir y dónde no. Y eso es lo que tenemos que abocarnos en esta próxima semana.